Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 20 del Evangelio según San Lucas. En este capítulo encontramos varios relatos que ya estudiamos en el libro de Mateo y Marcos. Solamente vamos a hacer un repaso porque ya reflexionamos cuando estudiamos Mateo y Marcos. Sin embargo, es interesante que Lucas presenta otros detalles que nos ayudan a fortalecer el estudio de la palabra del Señor. Por eso es que debemos leer la Biblia. No importa que ya el relato lo hayamos leído en Mateo, sin embargo hay que volverlo a leer, porque así nos ayuda a comprender más y a poder ampliar las lecciones que Jesús nos quiso dar. Versículo 1 al 8 aparece la autoridad de Jesús, que es cuestionada por los líderes religiosos. Cuestionan la autoridad de Jesús, los fariseos, los escribas, sacerdotes. Ellos no aceptaban a Jesús. Es triste esto porque eran los guías del pueblo, guías espirituales, los que debían conducir al pueblo hacia Dios. Sin embargo, ellos estaban negando y cuestionando a Jesús. Luego, versículo 9 al 19, aparece la parábola de los viñadores. Jesús enseña allí sobre la responsabilidad nuestra y la fidelidad que tenemos ante Dios. Versículo 20 al 26, aparece el pago del impuesto al César. Los fariseos, escribas no sabían cómo tentar a Jesús, así que dijeron algo interesante allí, pero vienen atacando a Jesús. Pero Jesús les enseña sobre la relación entre la iglesia y el Estado. Es decir, nosotros como cristianos no podemos pasar por alto las leyes que cada gobierno pone, cada país, cada nación coloca. El Estado tiene sus leyes, nosotros como cristianos debemos cumplirlas. Y como dice el texto bíblico, debemos someternos a las autoridades, claro, siempre y cuando ellas no se pongan por encima de Dios, pero debemos someternos. Por eso Jesús dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Luego viene el versículo 27 al 40, donde se habla sobre la resurrección y el matrimonio. Allí también se intenta tentar a Jesús y Jesús enseña sobre la resurrección y la vida eterna. Después viene el versículo 41 al 44, donde el Mesías, el Señor de David, se habla allí y Jesús habla sobre su identidad como Mesías. Versículo 45 al 47 aparece la advertencia contra los líderes religiosos. Jesús advierte contra la hipocresía de los líderes religiosos, los escribas y los fariseos, y Jesús les dice que no hagan como ellos hacen. Te invito entonces a reflexionar en su palabra y poder llegar a cambios en tu vida para que tengas el gozo y la bendición de la salvación en Cristo Jesús. Dice la Biblia, Lucas 20. Sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Nótese bien los papeles o los roles diferentes, o no tanto los roles, sino la práctica, porque el rol de los escribas y los fariseos y los sacerdotes era enseñar al pueblo la palabra de Dios. Pero finalmente, ¿qué era lo que hacían? ¿Cuáles eran sus actividades? Los escribas, los fariseos y los sacerdotes estaban empeñados en atacar a Jesús, en condenar a Jesús, en buscar una causa de hacerlo quedar mal ante las personas, de humillarlo. Esta era su actitud, no era el rol que tenían, porque ellos no debían hacer esto. Ellos debían enseñar al pueblo la palabra de Dios. Pero ¿qué hacía Jesús? Lo que los escribas y los fariseos no hicieron. Jesús enseñaba al pueblo la palabra de Dios. Y esto es algo maravilloso y es una lección para nosotros hoy. Dios ha puesto en nuestras manos, en nuestros hombros, una pesada y linda responsabilidad, y es anunciar y predicar el evangelio de salvación. Ya lo leímos en el capítulo 16 del Evangelio según San Marcos, donde Jesús nos dice: id y predicad el evangelio por todo el mundo. Esta es nuestra misión, esta es nuestra responsabilidad. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿O estamos tal vez como los escribas y los fariseos atacando a las personas, intentando condenarlas, viendo los errores de los demás y no predicando la palabra del Señor? Sabes que hoy en día esto es muy común.
Hoy en día hay muchas personas, al igual que los saduceos, que los sacerdotes, que los escribas y los fariseos, igualito en las redes sociales. Tú ves en las redes sociales muchos videos de supuestos cristianos adventistas haciendo videos de cómo se comporta la iglesia adventista en el mundo y empezando a decir que ha apostatado, y el video, todo el video se centra en atacar a la iglesia y no en predicar la palabra de Dios. Allí estoy viendo la misma reacción, el mismo actuar, el mismo proceder de los escribas y los fariseos. Es lo mismo, ellos se encargaban era de atacar a Jesús y no de predicar la palabra del Señor. Pero ¿qué hacía Jesús? Dice el texto, Jesús enseñaba al pueblo en el templo y anunciaba el evangelio. Esto era lo que hacía Jesús. ¿Qué hacían los demás? Lo atacaban. Hoy día, ¿qué hace la iglesia adventista del séptimo día? Tú puedes ver, los pastores oficiales de nuestra iglesia se encargan de predicar el evangelio de Cristo a las personas, campañas evangelísticas, impactos de salud, charlas, consejos, asesorías, campañas sobre profecía, sobre santuario, todo esto. Eso es lo que hace la iglesia de Dios. En esto nos encargamos como pastores oficiales de la iglesia adventista. Pero ¿qué hacen las personas que nos atacan? Solamente crear videos atacando, buscando algunas cosas que de pronto algunos líderes se equivocan. Es cierto, porque son seres humanos y en algún momento se van a cometer errores. El único que no cometió errores fue Cristo Jesús, pero nosotros los seres humanos nos equivocamos. Sin embargo, ¿qué hacen aquellos detractores o aquellas personas que atacan la iglesia? Empiezan a buscar todos esos detallitos de los predicadores, todos esos detallitos de la iglesia, y crean videos para lanzarlos a las redes sociales atacando a la iglesia. ¿Dónde están predicando la palabra de Dios? ¿Qué están haciendo? Simplemente atacando, pero no están predicando, no están enseñando a la gente a buscar a Jesús, no están enseñando a la gente a estudiar la Biblia, no están enseñando a la gente el evangelio de salvación. No, simplemente están enseñando a la gente de iras, de contiendas, de divisiones y de ataques, mas no de salvación. Allí no hay un mensaje de salvación. Esto es para que reflexionemos, y cada vez que tú prediques, querido hermano, encárgate de predicar la palabra de Dios. No centres tus mensajes en críticas y ataques a nadie. No, predica la verdad. ¿Cómo se ataca el error? Hablando la verdad. Tú no llegas a hablar del error, no. Por ejemplo, tú llegas a un cuarto oscuro. ¿Cómo puedes atacar esa oscuridad? ¿O cómo puedes eliminar la oscuridad? ¿Con más oscuridad? No. La forma de eliminar la oscuridad es encendiendo una luz y ya. Así es en la vida cristiana. La forma de atacar el error no es hablando del error, porque eso es tratando de ocultar la oscuridad con más oscuridad. No, la forma de atacar el error es hablando la verdad, y la verdad está en la palabra de Dios. Juan 17:17 dijo Cristo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, cuando nosotros nos encargamos de esto, pues hay otros que nos atacarán. Sin embargo, nosotros debemos seguir predicando la palabra del Señor. Y este diálogo del versículo 1 al 8 de Jesús con los escribas y los fariseos me llama un poco la atención. Es un poco gracioso, porque los fariseos vinieron preguntándole a Jesús a ver con qué autoridad él hacía. Y Jesús les respondió con una pregunta también. Les dice: bueno, díganme ustedes, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Allí los dejó entre la espada y la pared, porque ellos no sabían qué responder. Si respondía de una forma, el pueblo les caía. Si respondía de otra manera, también. Entonces dijeron: no sabemos. Jesús le dijo: yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Allí los dominó. Luego, versículo 9 al versículo 18, viene los labradores malvados. Como te digo, esto ya lo estudiamos en Mateo 21, puedes devolverte. Simplemente quiero decirte que Jesús nos ha dejado una gran misión. Si no hacemos esto que Jesús nos pidió, cuando Él venga, nos sucederá como pasó a estos hombres que estaban aquí, estos labradores malvados. Cuando venga Cristo serán condenados. Porque mira, aquí estos labradores malvados se refiere al pueblo de Israel. Esto ya te lo mencioné en Mateo 21 y en Marcos 12. El pueblo de Israel son estos labradores, que vinieron muchos siervos, y estos siervos son los profetas, los mensajeros de Dios que Él envió en el Antiguo Testamento a predicar el mensaje de salvación. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel?
los mató, los torturó, los golpeó. Hicieron cosas terribles con estos mensajeros, estos profetas. Luego vino Cristo Jesús, el Hijo de Dios, y también el pueblo de Israel lo mató. Entonces aquí en estos versículos se refiere al pueblo de Israel. Cuando venga Cristo en la segunda venida suya, dice el versículo 16, vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron eso, dijeron: Dios nos libre. Entonces nótese bien, cuando tú y yo no cumplimos la misión que Dios nos ha encargado y hacemos esas otras cosas, entonces tendremos condenación. Porque el que está en contra de Cristo está condenado, pero el que acepta a Cristo y su misión puede encontrar salvación en Cristo Jesús. Luego mira el versículo 19 al versículo 26, donde se habla sobre la cuestión del tributo. Mira lo interesante del asunto. Dice el versículo 19: procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo, y acechándole enviaron espías que se simulasen justos. Nótese bien, se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Nótese bien, simularon ser justos, vinieron mostrando una apariencia que no era. Esto es un pecado también. Venían con engaño, todo lo que hacían con tal de atacar a Jesús. Es terrible el asunto. Vuelvo una vez más, hoy día sucede igual. Muchas personas hoy día hacen todo para encontrar algo en contra de la iglesia y así poder crear videos o poder crear sus sermones. Sí, es un material para ellos. Cuando nos equivocamos en algo, hay material para aquellos detractores de la iglesia para crear sus sermones. O sea, pareciera que no estudiaran la Biblia, sino que estudiaran era la iglesia. Solo ven la iglesia. ¿Dónde está la Biblia para ellos? No hay Biblia, solo es la iglesia. Estudian la iglesia, analizan la iglesia, ven la iglesia para sacar sus sermones. Y esto no es correcto, porque nosotros no debemos ver las personas, nosotros debemos ver a Cristo Jesús, su palabra. Allí es donde debemos sentarnos, no en las personas, los errores de los demás. Imagínate que yo empiece a predicar estas reflexiones aquí, hablándole de los errores de las personas. Y centre mi tema es en errores de personas. ¿Qué mensaje estoy dando? Ninguno, porque el mensaje de salvación es Cristo y su palabra, solo la Biblia. Así que ahora estos hombres vinieron tratando de hacerse justos, pero Jesús entiende y conoce, sabe la astucia de ellos. Y ellos le preguntaron, versículo 22, ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Y Jesús, conociendo la astucia de ellos, le dice: muéstrenme la moneda que tienen. Y le mostraron, y él les pregunta: ¿de quién es esta imagen? Del César. Y le dice: pues bueno, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Querido amigo, querido hermano, mira, Cristo no vino a enseñarnos que nosotros los cristianos deberíamos pisotear las leyes de la nación. No, Él vino a enseñarnos que nosotros debemos cumplir, que nosotros debemos ser obedientes a las leyes que hay en nuestros países, porque eso hace parte también del cristianismo. Debemos someternos a las autoridades, dice la palabra del Señor. Claro, siempre y cuando estas autoridades no nos hagan ir en contra de nuestros principios cristianos, éticos, eternos. Ya cuando suceda esto, entonces allí donde nosotros debemos escoger servir a Dios antes que a los hombres. Pero siempre debemos nosotros someternos a las autoridades y cumplir las leyes, los reglamentos que hay en cada nación, en cada país. Nosotros no debemos armar revoluciones, revueltas, protestas y todo esto. Como cristianos debemos ser muy claros en este asunto, y Jesús aquí lo enseñó. Él no vino a armar una revolución en contra de Roma, no. Él vino a enseñar que también debían someterse a Roma, porque era la nación, el Estado que había en aquel entonces, pero también a Cristo Jesús, a Dios. Por eso le dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y allí los dejó callados y no pudieron sorprenderle en palabra alguna, dice el versículo 26, delante del pueblo, sino que se maravillaban de su respuesta. Entonces callaron. Interesante, ellos se maravillaban. Luego, versículo 27 al 40, se enseña sobre la pregunta de la resurrección. Esta era una pregunta, y como te expliqué allí en Mateo 22 y en Marcos 12, era una pregunta que los saduceos era un grupo que no eran los mismos fariseos, sino que eran un grupo aparte, que tenían rencillas con los fariseos. Ellos dos eran dos grupos independientes, pero aquí se estaban uniendo.
Los saduceos atacaban a los fariseos con la resurrección, porque los saduceos no creían en la resurrección, los fariseos sí. Entonces, cuando un saduceo quería humillar a un fariseo, le hacía esta pregunta que le hicieron aquí a Jesús, y el fariseo no sabía qué decirle. Ellos le sacaban el tema de una mujer que moría y había tenido 7 maridos, y los fariseos no sabían qué responder, pero Jesús aquí les responde de una forma magistral, de tal manera que dice el versículo 40, y no osaron preguntarle nada más. ¿Qué respondió Jesús a estos hombres? Lee el texto bíblico. Jesús les dice: en el cielo ni se casarán ni se darán en casamiento. Mira lo que dice la sierva del Señor Elena de White en Maranata, el Señor viene, página 367. Dice: no habrá casamientos ni nacimientos. Hay quienes hoy día expresan su creencia de que habrá casamientos y nacimientos en la tierra nueva, pero los que creen en las Escrituras no pueden aceptar tales doctrinas. La doctrina de que nacerán niños en la tierra nueva no es una parte de la palabra profética más segura. Las palabras de Cristo son demasiado claras para ser malentendidas. Debieran resolver para siempre la cuestión de los casamientos y nacimientos en la tierra nueva. Ni los que serán levantados de los muertos, ni los que serán trasladados sin ver la muerte se casarán o serán dados en casamiento. Serán como los ángeles de Dios, miembros de la familia real. Amén. Ahí está el mensaje. No tenemos que empezar nosotros aquí a especular. La palabra de Dios es clara y está escrita, bien establecida. Sin embargo, los escribas y los fariseos y los saduceos siempre buscaban cómo atacar a Jesús, pero él le respondía de forma magistral. Y termina el texto bíblico, versículo 41 al 47, hablando sobre que Cristo es el Mesías realmente, el Salvador del mundo, y Jesús advirtiéndole al pueblo a que no se contaminen con los escribas, que no tengan esa levadura, que sean fieles, que sean correctos, leales a Dios, que es lo más importante en la vida. Querido hermano, nosotros hoy día debemos librarnos de esta levadura. ¿Cuál es la levadura de los fariseos? Ya te dije hace un momento, y de los escribas y los saduceos: el ataque, condenar, vivir criticando, acusando a las demás personas. Tus mensajes, tus discursos, tus reflexiones, tus temas no deben basarse en la crítica, en la condenación o el juzgar o señalamiento. No, tus mensajes, tus reflexiones, tus temas, tus predicaciones deben estar centradas en la palabra del Señor. Como dice el texto bíblico que ya leímos por allí en el Antiguo Testamento: a la ley y al testimonio. Si no hablaré conforme a esto, es porque no le ha amanecido. Cuando tú usas tus discursos y no predicas la palabra del Señor, es porque no te ha amanecido, dice el texto bíblico. O sea, tienes que leer, predicar la palabra de Cristo, levantar la Biblia en alto y hablar con un así ha dicho Jehová. Cuando haces esto, entonces Dios estará a tu lado y te dará poder para que ese mensaje llegue a muchas personas. Hazlo y estarás cumpliendo la misión de Cristo. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 20 del Evangelio según San Lucas. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!